Bueno, entonces vamos a hacer una persiana, por ejemplo, motorizada para un local. ¿Vale? ¿Cómo se podría programar? Primero, como siempre os decía, tenemos que pensar en el cableado. No lo voy a hacer ahí el cableado, pero vamos a pensar qué tendríamos. Los motores de este tipo de persianas, cuando son de enrollar, por ejemplo, suele ser un motor tubular que está dentro del eje de la persiana. Es un motor de corriente alterna, monofásico, muy similar a lo que sería un motor de corriente alterna monofásico, parecido a los que podemos tener trifásicos ahí en el taller. Lo que pasa es que está en forma tubular y está pensado para poder integrarse en el eje de la persiana y no abultar, ¿no? Ser una cosa que no abulte. Este es un tipo de persiana. No vale para persianas muy pesadas. Ese tipo de motores tiene un límite de peso. Si es una persiana muy grande y lo quiero motorizar, pues a lo mejor hay que recurrir a un motor ya de otro tipo, ¿vale? Pero en general, tanto para persianas de viviendas como para ese tipo de persianas en locales, ese tipo de motores tubulares existen y se utilizan y hay que tener en cuenta que no necesitamos tampoco finales de carrera. El otro día se lo comentaba por ahí a alguno de vosotros, porque ellos mismos internamente tienen un final de carrera que desconecta. Lo que tienen son como dos tornillos donde tú regulas el número de vueltas que va a dar antes de pararse. Y el pararse significa que él internamente se corta la alimentación, no está esforzando el motor en ningún momento. Él cuando da, ponte 10 vueltas, ha regulado todo el tornillo para que se detenga, ¿vale? Lo mismo con la bajada, tiene otro tornillo para regular las vueltas que da antes de pararse en la bajada. Si va a girar un determinado número de vueltas en un sentido o en otro. Tú entonces con el automatismo, la manera de controlarlo simplemente es darle fase de subida o fase de bajada. Es un motor monofásico con doble sentido de giro que incorpora ya una fase para subir, otra fase para bajar, conductor de neutro y conductor de tierra. ¿Vale? Son las cuatro conexiones que lleva, los cuatro cables que lleva ese motor. Normalmente vienen con un cable ya con una manguera incorporado de unos cuantos metros para poder hacer ya la conexión con la instalación. Entonces, ¿cómo opero yo desde el punto de vista del automatismo para subir y bajar? Bueno, para subir y bajar simplemente tendré que darle la orden durante un determinado tiempo, tiempo suficiente para que llegue arriba o llegue abajo, ¿vale? Es de lo que se trata. Puedo hacer también, si quiero hacer el control, por ejemplo, para un control manual, utilizar un mismo botón para, por ejemplo, activar la subida y parar la subida, y otro botón para activar la bajada y parar la bajada, ¿vale? Hay que intentar reducir siempre que tengamos un automatismo la intervención del operador. Si le vamos a hacer control manual, es decir, vamos a hacer que el operador tenga que intervenir, vamos a hacer que su intervención sea sencilla. Y yo creo que la manera más sencilla es con un único pulsador para cada una de las acciones, subir o bajar, ¿vale? Bueno, para hacer eso, ¿cómo haríamos en el programa? Pues vamos a empezar como siempre. En esto hay que acostumbrarse a hacerlo bien en orden. Primero lo que hago es un guardado, ¿vale? Para no perder nada de lo que estoy haciendo. Voy a llamarlo persiana y vamos a guardarlo por ahí por algún lado, por ahí mismo. Vale, lo siguiente que hago siempre es irme a edición, nombres de las conexiones y bueno, vamos a ir definiendo por ahí entradas, ¿no? Pues vamos a decir que en la entrada 1 tengo un pulsador de subida, vamos a decir que en la 2 tengo el pulsador de bajada, voy a decir que en la 3 nada, con esos dos en principio lo que es el control manual yo creo que me va a valer. Vamos a empezar haciendo un control manual con dos pulsadores y le hacemos alguna subida, alguna bajada por un reloj horario, por ejemplo, ¿no? Quiero a lo mejor que a tal hora pues me baje un poquito, ¿vale? Vamos con las salidas. Las salidas, pues lo mismo, voy a tener una que va a ser subir, otra que va a ser bajar, ¿vale? En principio esas dos, subir y bajar. Vale, pulsa subida, pulsa bajada en entradas, subir, bajar en la salida.
Esto, si luego le voy a incorporar más cosas, siempre puedo volver atrás e ir cubriendo la tabla. Eso no pasa nada. No, exportar no. La tengo que dar más abajo donde pone aceptar. Ahí. Pues nada, vamos a meter aquí los pulsadores, el pulsador de subida, el pulsador de bajada y las salidas de subida, de subir y de bajar. Normalmente en este tipo de mandos por pulsaciones utilizamos el relé autoenclavador, os decía el otro día, ¿vale? Que es lo que me soluciona en la mayor parte de casos este tipo de problemas. Pero cuando quiero hacerlo con un único pulsador, tanto para subir como para bajar, tengo este otro, que es el relé de impulsos, que es el que tengo que utilizar. Funciona como un telerruptor. Lo que pasa que además de ser un telerruptor, me incorpora una entrada de set y una entrada de reset. ¿Vale? Es un poco más completo que la báscula res. Entonces, meto ahí uno para cada uno de los movimientos. Pensar que esta puerta que meto aquí, o en el caso de los otros problemas, el reloj enclavador, es donde tengo la memoria. Es el elemento que recuerda cuando yo le doy orden de subida y la mantiene hasta que le mando parar, ¿vale? Esa subida. Está justo debajo del reloj enclavador. Si vas al árbol de la izquierda, en otros, que está abajo del todo, justo debajo del reloj enclavador, tienes el relé de impulso. No, esto actúa como una memoria. Físicamente, esto equivale a un componente que llamamos telerruptor, que seguramente habéis montado en el módulo de vivienda. ¿Vale? Un telerruptor, yo le conecto un pulsador, le doy una pulsación, se enciende la salida, le doy otra pulsación y se apaga. Es exactamente lo mismo que hace esto. Y como recuerda la pulsación, decimos que es un elemento que tiene memoria, ¿no? Porque va a recordar que yo pulsé y me va a mantener la salida encendida. Es decir, no me obliga a mantener pulsado, sino que con una pulsación él ya recuerda la orden que le he dado, tiene memoria. Bueno, en una primera aproximación, yo podría hacer simplemente, si quiero hacer un control puramente manual, me bastaría con poner el pulsador de subida, la entrada TRG del telerruptor de subida y lo mismo con la bajada, ¿vale? Yo aquí ahora haría un enclavamiento, que el enclavamiento sí que lo tengo que hacer, a través de la entrada de reset, ¿vale? Cortamos aquí con el conector este verde, ¿vale? Le he puesto simplemente una entrada de un pulsador para subir y otro para bajar. Me faltaría meter el tiempo que lo metemos ahora, ¿vale? Y ahí sería la señal de reset. Con esto yo tendría ya de manera muy rudimentaria, es mejorable y de hecho tengo que mejorarlo, pero esto ya funciona. Si le doy F3, yo le doy aquí al pulsador de la subida y está subiendo hasta que le vuelvo a dar, ¿vale? Y lo mismo con el pulsador de bajada, le doy baja y si pulso otra vez, se para, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Bueno, que si decíamos que la persiana se para sola por tiempo y yo la dejo funcionando, cuando llegue arriba, el final de carrera va a parar la persiana físicamente, aunque yo tenga activa la salida del logo, pero si ahora, por ejemplo, quiero que baje, la persiana estaría arriba del todo, no puedo bajar, no se mueve la persiana. ¿Por qué? Porque me he dejado activada la subida, ¿vale? Pensar que la persiana se desconectó a sí misma, pero yo le sigo dando orden de subir. Bueno, entonces para ello tenemos que meter el temporizador, ¿no? Para que esa señal desaparezca. Pues nada, vamos a meter el temporizador. Esto hay más opciones, ¿eh? Yo os voy a dar una, como siempre, aquí no tenemos soluciones únicas ni muchas veces soluciones mejores que otras. Aquí cada uno tiene que encontrar su camino, ¿vale? Lo que le funciona. Yo os voy a enseñar lo que me funciona a mí. Pero bueno, hay opciones, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer es meter una puerta OR para meter más órdenes de reset, ¿vale? Voy a meter el enclavamiento que tenía antes,
Meto por ahí el enclavamiento que tenía y meto el enclavamiento. Lo único que ha sido incorporar una puerta ORAI, ¿vale? Y estas conexiones las voy a cortar como estaban antes. Corto ahí. A ver, no quiere... No estoy con la lupa, precisar aquí es mucho más complicado. Ahí y ahí. Y ahora lo que hago es, para que se pare sola la persiana, meto un temporizador retardado a la conexión. Ahí, activado por la propia persiana, por el propio movimiento de la persiana, mejor dicho. ¿Vale? De tal manera que cuando empieza a activar, se empieza a contar tiempo y ella misma se va a dar una orden de paro, pues no sé, a los 5 vamos a poner 10 segundos. Vamos a suponer que la persiana tarda más. Si una persiana de un comercio tarda más de 10 segundos, por la general. Estos motores tampoco son muy rápidos ni tampoco interesa que lo sean. Y lo mismo haríamos aquí. Metemos un retardo a la conexión. Ahí. Y aquí le metemos también, pues vamos a poner que para bajar tarda un poco menos. ¿Vale? 8 segundos. Vamos a hacer un zoom para afuera y en el programa un zoom para adentro para ver el programa. Bueno, lo que hemos hecho ha sido esto de aquí. ¿Vale? Es tanto igual el movimiento de subida como el de bajada. Bueno, ahora esto ya está un poco mejor. Si yo le doy aquí a simular, voy a definir en propiedades del bloque y simulación que esto es un pulsador, ¿vale? Y en el otro lo mismo, le doy al botón derecho, propiedades de bloque, simulación, y voy a decirle también que es un pulsador con contacto abierto, lo mismo de antes. Vale, ahora le dais a la persiana, le doy a la señal, la persiana está subiendo, si yo la dejo y no la paro, quiero que suba hasta arriba, cuando llega a 10 segundos, veis que se para sola, ¿no? Y lo mismo para bajar, la bajo, le doy la señal de 8 segundos y se para sola. Ahí está. Vale, si yo doy a la subida, quiero dejarla a media, voy a abrir por ejemplo el comercio y quiero dejarla simplemente a media altura para entrar yo, pero que el comercio todavía esté cerrado. Pues nada, le doy aquí una pulsación y la paro donde quiera. Que la dejé muy arriba, puedo también dar una pulsación en bajada y volver a dar otra pulsación y que se pare. Esto simplemente al lado de la puerta tendríamos un pulsador de llave con dos movimientos, con tres posiciones, una posición central de paro, una posición a la derecha, por ejemplo, para subir y otra posición a la izquierda para bajar. ¿Vale? Y con eso ya podría controlar la persiana a través del logo. ¿Vale? Quiero hacer, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, que a partir de cierta hora, bueno, hasta aquí, antes de seguir, ¿entendéis más o menos lo que he hecho? ¿Tiene sentido? ¿O no? Si no me decís nada, entiendo que sí. Pero, bueno, cualquier momento, si necesitáis preguntar lo que sea, lo preguntáis. ¿El qué? A la conexión es. Yo siempre lo suelo solucionar todo con los de la conexión, retardo de la conexión. Hay más opciones muchas veces, pero bueno, con el retardo de la conexión, no por el enclavamiento, fíjate. Si yo le estoy dando aquí para subir y le doy al de bajada, no hace nada porque precisamente el enclavamiento me lo está anulando. ¿Si la quieres? Sí, es con el mismo pulsador. Yo le doy a la subida, le vuelvo a dar y se para. Y entonces te queda donde tú quieras.
Y si finalmente la dejas que suba sola, tú ya te despreocupas y al cabo del tiempo se para. ¿Para? Para un toldo podría ser exactamente igual. A ver, esto mismo, que me están preguntando aquí una cosa bastante interesante. Me están diciendo por aquí que si un toldo se le puede aplicar lo mismo. Pues se le puede aplicar exactamente lo mismo. El motor que llevan los toldos es exactamente igual. Y la programación puede ser adecuada. Para un toldo, ¿yo qué le añadiría, por ejemplo? Si tengo un toldo, yo le añadiría una entrada que le haga, por ejemplo, recogerse si hay viento. Pondría un detector de viento, un anemómetro, y si el viento sopla mucho, que se recoja, ¿no? En este caso, vamos a entender que la subida es recogerse, pues que se pliegue completamente. ¿Por qué? Bueno, porque si hace viento se me puede desbaratar completamente el toldo, ¿vale? Entonces es interesante. En domótica eso además se suele hacer, es algo que se suele hacer. Vale, eso ahora mismo lo vamos a ver. Para hacer lo que está preguntando el compañero, tengo un bloque por aquí que es el del reloj, ¿no? Que lo tengo dentro de los temporizadores, en la parte de la izquierda. Tengo aquí el temporizador semanal. Pues nada, metemos un temporizador semanal. Lo que quiero hacer con ese temporizador es dar una señal de subida, ¿vale? Simplemente que se active la subida. Lo que haría sería meter este temporizador semanal como una señal de set a la subida, ¿vale? Lo que me permite este bloque de relé de impulsos no solo es tener esa entrada manual que me conecta y me desconecta la subida o la bajada, sino que yo puedo hacer una entrada, tengo disponible una entrada que solamente le da una orden de activación, que es lo que me interesa en este caso. ¿Vale? Pues nada, le meto el temporizador horario. Vamos a poner, por ejemplo, que todos los días laborables se suba a las 9 de la mañana. ¿Vale? Pues marcaría aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y vamos a suponer que el sábado por la mañana pues también abre esa tienda o ese local. Vale. Como lo único que voy a hacer es el horario de subida, le voy a dar momento de conexión y momento de desconexión. Es decir, yo voy a estar dando la señal, por ejemplo, durante un minuto. Digo durante un minuto porque no me deja dar la señal durante menos tiempo. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que se va a conectar la salida del temporizador a las 9 de la mañana y se va a desconectar a las 9 y un minuto. La señal que das del reloj tienes que encenderla, pero tienes también que apagarla en algún momento. Por eso estoy poniendo la desactivación del reloj. Él lo que va a hacer va a estar dando a las 9 de la mañana durante un minuto una señal de activación a la subida. En este caso, marcando ahí los días de la semana, cada uno de esos días lo que va a hacer es conectarse a las 9 y desconectarse a las 9 y un minuto. Vale. Y ya lo tendrían. Sería esa la señal de subida. Si quiero, por ejemplo, la señal dura un minuto, pero yo no quiero que esté el reloj dándome un minuto orden de subida. Yo quiero que no supere tampoco los 10 segundos que tiene de subida el toldo, ¿vale? O sí, no quiero que supere los 10 segundos para no tener un minuto, por si antes de, cuando llega arriba, pues yo quiero bajarlo, ¿vale? Por lo que sea. Bueno, pues tengo otro bloque aquí que me permite convertir esta señal de un minuto en una señal del tiempo que yo quiera, más corto, que es el relé de barrido, ¿vale? El relé de barrido te convierte una señal de nivel en una señal de pulso. No, espera, que es cogí el que no era, es el primero. Este no. Te lo borro y el que tengo que coger es el primero. Relé de barrido, salida de impulsos. ¿Vale? Este bloque, lo interesante que tiene, y por lo que lo vamos a emplear sobre todo, yo lo empleo cuando tengo una señal de nivel, es decir, una señal que dura un tiempo el que sea, y yo quiero convertirlo en una señal más cortita. No me interesa que la señal dure tanto. Pues lo que hago es meterlo ahí en medio.
Entonces, esta señal de un minuto, yo la puedo convertir aquí, sin intercalarlo, sin más. Lo puedo convertir en una señal, por ejemplo, de 10 segundos, para que a los 10 segundos desaparezca, ¿vale? ¿Está estropeado? Bueno, pues cámbiate de ordenador. ¿Qué ordenador es? Ponte en otro. Si hay otro libre, ponte en otro. ¿Vale? Si no, ya te busco yo ahora un rato. ¿Se puede sacar? Pues cámbialo, sí. A ver, bueno, lo que os estaba diciendo, vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo antes de nada. Hay opciones, sí, lo que pasa que a veces metiéndole el fondo en clavadores puedo complicarlo. Yo os estoy intentando enseñar aquí la manera más sencilla que se me ocurre, yendo siempre a lo más simple, con los menos bloques posibles, pero hay opciones, sí. Bueno, vamos a ver, le damos a la simulación. ¿Cómo simulo yo aquí los horarios? Bueno, casi podía esperar porque la hora, mira, quedan 2 minutos para que le dé la orden. Vamos a adelantarlo. Le doy aquí abajo al reloj de la simulación y vamos a poner que son la hora del módulo a las 8:59 y 40 segundos, por ejemplo. ¿Vale? Le doy, ya está. Bueno, nos quedan ahora unos 15 segundos y nada, vais a ver cómo me da la orden de subida ahí. Una orden que va a durar 10 segundos. ¿Vale? Vamos a ver si sube ahí. ¿Veis? Ya está subiendo. En cuanto llego a las 9, le doy durante 10 segundos a hora de subida.